El Instituto Tecnológico de Pachuca, su servidora Alejandra Fletes Gómez, les dará inicio a este nuevo tema que veremos sobre precisamente la tabla periódica y cómo se relaciona con este tema. Ahora bien, el objetivo de los modelos atómicos es valorar las aportaciones históricas de diversos modelos atómicos al describir la estructura del átomo, usando la configuración, distribución electrónica, estructuras de Lewis y órbitas moleculares para representar la estructura de cada elemento de la tabla periódica. Como veremos aquí, esto se va a relacionar profundamente con la tabla periódica, ver los antecedentes de los distintos modelos que antecedieron a esta tabla. El primero será el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton surgió en el contexto de la química y fue el primer modelo atómico con bases científicas y fue formulado en 1808 por John Dalton. Como se observa en esta figura, en ese tiempo los elementos químicos nada más se modelaban en forma de simbología. Es decir, por ejemplo, el azufre se representaba con una cruz y el carbono completamente negro. Si ustedes observan, pues el carbono en su propiedad física, como la vemos físicamente, es color negro, ¿no? Entonces en ese tiempo, pues así se representaba simbológicamente. Aquí, por ejemplo, el hidrógeno, como nosotros sabemos, el hidrógeno nada más tiene un solo átomo y lo representaba aquí como si nada más tuviera un solo átomo. Y así se fueron pues realmente expresando ciertos modelos de acuerdo a la simbología, a lo que se representaba en aquellos años, porque no se conocía lo que hasta hoy, ¿no? Después aparece el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson fue una teoría sobre la estructura atómica propuesto en 1904 por John Thomson, descubridor del electrón en 1897, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Ahora sabemos con la actualidad que los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo, pero para ese tiempo Thomson modeló este modelo como si fuera un pudín de pasas, en donde nada más expresaba que la carga o el electrón nada más estaba expresado en el núcleo del átomo. Pero como les digo, ahora ya se sabe que los protones y neutrones pertenecen simple y sencillamente al núcleo del átomo. El modelo atómico de Rutherford fue propuesto por el químico y físico británico neozelandés Ernesto Rutherford para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. Esto nos vamos a ir dando cuenta que con los modelos atómicos que existían antes, empezaron a hacer muchos experimentos para poder determinar de qué estaba compuesto nuestro átomo. En ese tiempo, Rutherford expresó en forma simbológicamente que si en el centro estaban partículas como núcleo del átomo, pero que los electrones se movían elípticamente. ¿Sí? Se fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico. Si ustedes observan con Dalton y con Thomson, no se expresaba que en el núcleo hubiera protones y neutrones. Ya para Rutherford, pues ya era algo implícito que existía un núcleo. Ya nos vamos a cosas más avanzadas como el modelo atómico de Schrödinger. Este modelo es muy cuántico y no relativista y explica sobre la estructura electrónica del átomo y su interacción con la estructura electrónica de otros elementos, pero no explica cómo es el núcleo atómico ni su estabilidad. Es decir, para muchos que no entienden este modelo atómico es cuando ya empieza a explicar este modelo que dentro de esos electrones que giran alrededor del núcleo del átomo existen diversas capas que no precisamente quiere decir que todos los electrones juntos giran alrededor del núcleo del átomo. Es más, son capas como si estuviéramos viendo al planeta Saturno en diversos anillos que están alrededor de él. Y es por ello que dentro de estos mismos modelos atómicos que anteceden a la tabla periódica, vemos qué características de cada elemento de la tabla periódica existen en cada una de ellas. Si ustedes observan, el número atómico, por ejemplo, aquí del carbono, dice 6. Ese número atómico nos va a indicar el número de electrones que giran alrededor del carbono.
Aquí nos están marcando también las valencias o estados de oxidación, que quiere decir cómo el carbono pudiera combinarse con otros elementos cuando le hacen falta 2 electrones o cuando tiene 4 electrones también y se pueda combinar. Es decir, este valor y este valor nos puede indicar qué tanto nuestro carbono puede combinarse con otros elementos. Aquí tenemos el símbolo, bueno, el nombre del carbono, masa atómica. Esto es muy importante porque la masa atómica, si bien nos predice, es el núcleo de nuestro átomo, que quiere decir que va a tener tanto 6 protones y 6 electrones. O sea que en la suma total de estos nos va a dar 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con un número atómico. Aun cuando ésta pueda ostentar distintas masas atómicas, es un átomo con características físicas únicas, que por tradición se define como aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química o en otras más simples. Recordando nosotros que los elementos químicos empezaron a clasificarse desde las antigüedades, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Para aquellas épocas, por ejemplo, si nos remontamos a la alquimia o los alquimistas que buscaban que los elementos se pudieran transformar, por ejemplo, el plomo en oro, eso es lo que buscaban los alquimistas. Ahora nos damos cuenta que cualquier elemento químico que pertenezca a la tabla periódica no puede ser descompuesto ni transmutarse a otro elemento químico. Pudiéramos nosotros alterar el núcleo del átomo, es decir, con ello podemos formar un nuevo, digamos, ¿cómo se le podríamos decir? Átomo, pero a lo que le llamamos isótopo. A nosotros al alterar al alterar el núcleo del átomo podemos transformarlos en algo que se llaman isótopos, que ahorita lo veremos más adelante. Bueno, entonces, comentando hace rato como que en la clasificación de la tabla periódica tenemos que el número atómico es un número entero positivo que es igual al número total de protones, pero que también es el mismo número de electrones que estarán alrededor del núcleo del átomo. Entonces, si me están indicando, por ejemplo, aquí 92 protones, entonces quiere decir, por ejemplo, para este elemento químico que tendrá 92 electrones alrededor del núcleo del átomo. La masa atómica. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones, como les mencioné anteriormente, en un solo átomo. Dice que la masa es a veces usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. Estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica. Como yo les mencioné hace rato, bueno, los protones y los neutrones están alrededor de aquí, están en el centro del átomo y los que están alrededor serán los electrones. Entonces, ¿qué tiene que ver la valencia química o número de oxidación? También conocida como número de valencia o de oxidación, es una medida de la cantidad de enlaces químicos formados por los átomos de un elemento químico. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí que tenemos esta columna, que son los llamados alcalinos, estos tienen nada más, por ser el grupo 1, nos está indicando que entonces este electrón tiene en su última órbita un electrón, nada más, que quiere decir para combinarse puede ser con otros elementos. Lo mismo pasa con estos elementos que vienen aquí, que serán clasificados de acuerdo a la forma que tengan de combinarse con otros elementos químicos. Y aquí, por ejemplo, tenemos otros que son los metales pesados, que también nos pueden indicar qué tanto puedan combinarse estos elementos con otros. Esto es lo que nos indica la valencia química. Y entonces entramos a lo que les comentaba, que eran los isótopos. Los isótopos a los diferentes tipos de átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos difieren en su número de neutrones. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que si nosotros alteramos el núcleo del átomo y agregamos más neutrones en el centro de ese núcleo, alteramos
en este caso las partículas subatómicas, y así los átomos pueden formar una radioactividad. Entonces, esto es muy importante porque ahora en la actualidad los isótopos forman parte muy importante para el estudio de medicina. ¿Qué quiere decir? Que pueden ayudarnos a enfermedades como el cáncer. Y por ejemplo, aquí vemos unas aplicaciones de los isótopos. Las aplicaciones son, por ejemplo, en medicina para realizar diagnósticos, captación del yodo por glándula tiroides con fines terapéuticos, para destruir células cancerosas, como les comentaba. También son utilizados en biología para seguir la trayectoria de sustancias en seres vivos y para realizar la datación de fósiles. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el carbono 14 es utilizado para dar fe a la datación de fósiles encontrados y otras tantas, digamos, leyendas urbanas que existen sobre cómo datar ciertas antigüedades para descubrir si realmente pertenecen a la época que es, ¿no? En la industria para detectar defectos y grietas en estructuras metálicas, para esterilizar organismos patógenos en los alimentos y para erradicar plagas agrícolas. También se utilizan para descubrir falsificaciones artísticas o históricas, que es lo que les comentaba prácticamente con esto, con la datación. El carbono 14 también es muy utilizado para las falsificaciones artísticas, que es muy ampliamente, tiene sus aplicaciones los isótopos. Entonces, jóvenes, con esto pues prácticamente espero que hayan entendido cómo los modelos atómicos fueron un precedente para la construcción de la tabla periódica, porque si antes no se conocía realmente cómo estaba formada la materia, estos precursores nos ayudan a entender realmente cómo está construida la tabla en la actualidad y para qué se utiliza, cuál es la importancia de cada elemento químico. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo. Aquí les presento la bibliografía, donde ustedes cualquier cosa que quieran consultar con más a fondo, con más profundidad, puedan consultarlos. Eso es todo por mí y nos veremos en la próxima clase.